Durante siglos nos enseñaron algo que casi todos los cristianos aceptan sin cuestionar, que solo existen tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, tres nombres, tres figuras celestiales, tres mensajeros de Dios, pero hay un detalle que casi nadie menciona. En los primeros siglos del cristianismo, muchas comunidades hablaban de 7 arcángeles, no de 3, 7 seres que estaban delante del trono de Dios, 7 guardianes celestiales con funciones distintas. 7 nombres que aparecían en antiguos textos religiosos, y entonces ocurrió algo extraño. En el año 745 después de Cristo, un concilio celebrado en Roma tomó una decisión que cambiaría esa tradición para siempre. Declararon que solo debían reconocerse oficialmente 3 nombres de arcángeles. Los demás quedaron fuera, no negados, pero sí prohibidos en la enseñanza oficial. Entre esos nombres estaban Uriel, Raguel, Sariel, Remiel. Arcángeles que durante siglos habían aparecido en manuscritos antiguos. La pregunta es inevitable. ¿Por qué una institución religiosa eliminaría nombres de seres celestiales? ¿Quiénes eran realmente esos arcángeles que terminaron desapareciendo de la enseñanza oficial? Para entenderlo, tenemos que retroceder mucho más atrás, mucho antes del cristianismo, antes incluso del nacimiento de Jesús. En algunos textos judíos antiguos aparece una idea fascinante. El cielo no era un lugar vacío, era un reino organizado, una celestial, una estructura donde diferentes seres cumplían funciones específicas, y entre todos ellos había 7 figuras principales, los 7 arcángeles. Miguel era el guerrero, el protector del pueblo de Dios, el líder de los ejércitos celestiales. En el libro de Apocalipsis aparece liderando una guerra contra el dragón. Gabriel tenía una función distinta, era el mensajero, el ángel que anunciaba eventos que cambiarían la historia. Fue Gabriel quien anunció el nacimiento de Juan el Bautista y también el nacimiento de Jesús. Rafael aparece en el libro de Tobías, es el sanador, el protector, el ángel que guía y protege a los humanos en momentos de peligro. Estos 3 nombres permanecieron en la tradición cristiana, pero junto a ellos aparecían otros, nombres que hoy casi nadie escucha: Uriel, Raguel, Sariel, Remiel, arcángeles que formaban parte de la misma tradición antigua. Uriel era conocido como el arcángel de la luz. En varios textos antiguos se le describe como el guardián del conocimiento divino, el ángel que revela misterios sobre el universo. Según algunas tradiciones, fue Uriel quien advirtió a Noé antes del diluvio, el que le mostró el peligro que venía sobre la humanidad. Raguel tenía una función completamente distinta. Era el arcángel de la justicia, el encargado de vigilar que incluso los ángeles cumplieran las leyes del cielo, una especie de juez dentro del mundo celestial. Sariel era conocido como el observador, el vigilante, el ángel encargado de observar el comportamiento de los espíritus y de los seres humanos. Remiel estaba asociado con un momento mucho más solemne, el juicio final. En algunos textos se le describe como el arcángel que guía a las almas que esperan la resurrección. 7 arcángeles, 7 funciones, un sistema celestial completo, pero algo empezó a cambiar con el paso del tiempo. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el Imperio Romano, surgió un problema inesperado. Muchas comunidades empezaron a desarrollar una devoción muy intensa hacia los ángeles. En algunos lugares se construían santuarios dedicados exclusivamente a ellos. Algunas personas comenzaban a invocarlos directamente, y eso empezó a preocupar a varios líderes de la iglesia, porque existía un riesgo, que la devoción se desviara, que la adoración que debía dirigirse a Dios terminara dirigida hacia los mensajeros, los ángeles. Para evitarlo, varios líderes cristianos comenzaron a insistir en una idea clara: los ángeles son servidores, no deben ser adorados. Pero el problema no era solo teológico, también era textual. Muchos de los nombres de arcángeles que circulaban entre los creyentes provenían de libros que no estaban incluidos en la Biblia oficial. Uno de esos libros era especialmente influyente, el libro de Enoc, un texto antiguo que describe visiones del cielo,
la caída de los ángeles rebeldes y los secretos del universo, durante siglos fue leído por muchas comunidades judías y cristianas, pero finalmente fue excluido del canon bíblico, y con él muchos de los nombres de arcángeles que mencionaba. Fue en ese contexto cuando ocurrió algo decisivo, en el año 745. El Concilio de Roma declaró que solo debían reconocerse oficialmente los nombres de ángeles que aparecieran claramente en las escrituras aceptadas por la Iglesia. Eso reducía la lista. A partir de ese momento solo 3 nombres permanecerían oficialmente reconocidos: Miguel, Gabriel, Rafael. Los demás quedaron fuera, no necesariamente declarados falsos, pero sí eliminados del uso oficial. Sin embargo, borrar un nombre de los libros no significa que desaparezca de la historia. En muchas tradiciones antiguas, Uriel siguió siendo considerado uno de los arcángeles más importantes, el guardián de la luz, el revelador de misterios, el ángel asociado con el conocimiento divino. Raguel también siguió apareciendo en manuscritos antiguos, descrito como el ángel que mantiene el orden entre las fuerzas celestiales, una figura que vigila que incluso los ángeles no crucen ciertos límites, y eso nos lleva a una pregunta fascinante. Si estos arcángeles eran conocidos en los primeros siglos, ¿por qué se volvió necesario silenciarlos? Tal vez la respuesta sea más simple de lo que parece. Las instituciones religiosas, a lo largo de la historia, han tenido que tomar decisiones para mantener la unidad doctrinal. Demasiados nombres, demasiadas tradiciones, demasiadas interpretaciones podían generar confusión entre los creyentes. Reducir la lista a 3 arcángeles hacía el sistema más claro, más fácil de enseñar. Pero incluso después de esa decisión, los nombres olvidados nunca desaparecieron completamente, siguieron apareciendo en manuscritos antiguos, en textos místicos, en tradiciones esotéricas, como si existiera una memoria subterránea que se resistía a desaparecer. Y eso plantea otra posibilidad interesante. Tal vez la historia de los ángeles no sea solo una lista fija de nombres. Tal vez sea el reflejo de cómo las distintas culturas han intentado comprender una realidad espiritual mucho más compleja, una realidad que supera nuestras categorías humanas. Los arcángeles olvidados no necesariamente fueron eliminados porque fueran falsos. Quizás simplemente pertenecían a tradiciones que la Iglesia decidió no incorporar oficialmente, pero su presencia en los textos antiguos sigue ahí, esperando ser redescubierta, recordándonos que la historia espiritual del mundo es mucho más profunda de lo que solemos imaginar. Ahora piensa en algo. Durante siglos hemos escuchado los mismos 3 nombres, Miguel, Gabriel, Rafael, pero en manuscritos antiguos aparecen otros, nombres que casi desaparecieron, nombres que una vez formaron parte de la tradición: Uriel, Raguel, Sariel, Remiel. Tal vez no fueron eliminados porque fueran peligrosos, tal vez simplemente eran demasiado complejos para formar parte de una enseñanza más sencilla, pero su historia sigue ahí, escondida en los textos antiguos, esperando a que alguien vuelva a hacer la pregunta correcta. Si este tema te hizo ver el mundo de los ángeles desde otra perspectiva, escribe una palabra en los comentarios, Uriel, porque ese es uno de los nombres que casi desaparece de la historia. Y en el próximo video vamos a hablar de algo todavía más inquietante: el ángel que la Biblia describe como el destructor, una figura que aparece en momentos de juicio, cuyo verdadero papel sigue siendo uno de los mayores misterios de los textos antiguos.